estamos viviendo muchas circunstancias que nos hace replantear sustancialmente cómo estamos viviendo y también eso nos lleva a meternos un poquito adentro como productores, dentro de lo que es una cadena productiva, para saber si estamos haciendo bien las cosas y en qué podemos mejorar, ¿no? Eh, Creo que el tema carbono nos va a llevar también a tocar todo lo que es eh, la actualidad en el cambio climático, ¿no? Con todo lo que estamos produciendo de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas ligadas a una mejora constante de nuestra responsabilidad como productores. Y sobre todas las cosas, darnos cuenta que los mercados cada vez nos exigen más, ¿no? Y somos responsables de llegar con mejores productos desde la chacra hasta la góndola, con un cliente, con un consumidor que está cada vez más atento a todo lo que tiene que ver a la trazabilidad de los productos, está pensando en la huella de carbono, está pensando en diferentes historias que tiene ese producto antes de llegar a la góndola y eso nos hace a que cada vez tengamos que trabajar con mayor responsabilidad y prestando más atención a ese mercado y a esa exigencia de los clientes. Así que bueno, creo que tenemos un tema realmente interesante. Hemos traído a tres especialistas que realmente conocen muchísimo el tema. Seguramente van a surgir muchísimas preguntas y bueno, esperemos tener una reunión interesante, amena y que después de la misma nos queden pendientes un montón de temitas como para volver al campo y ver en qué podemos mejorar y qué podemos hacer mirando un poquito más allá, un poquito más para adelante. Así que bueno, en primer término lo convocamos a Ernesto Viglicio, que es ingeniero agrónomo, que tiene una maestría en ecosistemas, investigador del CONICET e investigador del INTA, una persona con muchísima experiencia en el tema. Yo lo he escuchado varias veces y la verdad que es un gustazo escucharte, Ernesto, y bueno, darte la bienvenida y que puedas arrancar con esta jornada. Buen día, Ernesto. Buenos días, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que yo elegí para esta presentación es la economía del carbono en el sector agropecuario y el objetivo de mi charla es mostrar que el sistema no es sencillo, no se lo puede abordar con simplismo y lo que voy a tratar es de abrir una ventana a la complejidad del problema de una manera muy sintética, por supuesto. Algo que no podemos ignorar hoy es que el planeta está comprometido por el calentamiento y por el cambio climático global. Y aunque en la opinión pública este problema ha sido desplazado por las urgencias que nos plantea hoy la pandemia del COVID-19, lo cierto es que el problema de la pandemia probablemente se quede resuelto en 2 o 3 años. Pero el problema del calentamiento global del planeta es un problema que puede persistir por décadas y, por qué no por siglos, dependiendo de cómo actuemos. Lo cierto es que los acuerdos firmados durante la Cumbre del Clima de París, la COP21, los países que intervinieron se comprometieron a bajar drásticamente sus emisiones de carbono, ya que el carbono es la causa principal a la cual se atribuye este calentamiento global. Yo no voy a entrar en el detalle de la química del carbono, pero vamos a hablar de carbono en un concepto, en un sentido más general, sabiendo que eso involucra otros gases como el anhídrido carbónico, el metano, el óxido nitroso, etc. La clave actual, diríamos el desafío de los países hoy, es tratar de poner, permítanme la metáfora, poner en una caja de seguridad el carbono que está libre en la atmósfera y que calienta al planeta. Sin duda el concepto de carbono neto es un concepto que hoy estamos escuchando cada vez con mayor frecuencia. Y si tomamos una unidad de tiempo determinada, que puede ser un año, por ejemplo, el carbono neto es la diferencia entre los sumideros de carbono
que secuestran carbono, así se llaman sumideros, y las fuentes de carbono, que son las fuentes de emisión de carbono. De acuerdo al balance que tomen estos dos componentes, sumideros y fuentes, será la relación del carbono neto o el balance de carbono neto. Actualmente, la mayor parte de los sistemas humanos que ha diseñado el hombre están, diríamos, en una situación de carbono neto negativo. Esto significa que las emisiones o las fuentes son mayores que los secuestros o los sumideros. El compromiso de los países, el compromiso de la sociedad, el compromiso de las empresas es tratar de llevar de a poco esa situación de carbono neto negativo a una situación de carbono neto cero o carbono neutro, y si es posible a una situación de carbono neto positivo, y para es decir, donde los secuestros de carbono sean mayores que las emisiones, y para esto se están ideando mecanismos ingeniosos, mecanismos de mercado, como pueden ser los bonos de carbono, para tratar de llevar y de empujar a la sociedad en su conjunto a una situación de carbono neto positivo. Mirado desde una perspectiva global, en el planeta existen esas fuentes y esos sumideros. Este es un trabajo publicado hace no muchos años que abordan aproximadamente unos 140 años de evolución de las fuentes y los sumideros de carbono en el planeta Tierra, y donde vemos que las principales fuentes son dos, principalmente los sectores de la sociedad consumidores de energía fósil o que queman combustibles fósiles, y el sector agropecuario y el sector asociado a los usos de la tierra. Esos son las fuentes. Por otro lado, aparecen los sumideros, y ahí encontramos como sumideros, o sea, como componentes que tienen capacidad de secuestro de carbono, la vegetación y el suelo, la atmósfera, los océanos y los mares. Y lo importante es que ambos, fuentes y sumideros, han tenido un desarrollo exponencial, o sea, han crecido durante los últimos 140 o 150 años. Ahora, lo que muestran en general los balances es que anualmente las fuentes de gases de efecto invernadero superan en un 10% a los sumideros, o sea, las emisiones exceden en un 10% a los secuestros. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores? ¿Cuáles son las principales fuentes sectoriales de emisión de gases de efecto invernadero? Y bueno, de acuerdo a la información que maneja Naciones Unidas a partir de investigaciones científicas, tenemos distintos sectores. El sector energético es quizás el principal sector emisor de carbono, pero también interviene la industria, los residuos, el sector agropecuario y los usos de la tierra, el transporte, el sector residencial. Lo cierto es que los sectores que queman combustibles fósiles actualmente conforman aproximadamente el 76% de las emisiones de carbono, o sea, son responsables del 76%. Y aparece, por otro lado, todo lo que llamaríamos las industrias biológicas, o sea, las industrias que emiten carbono, pero que están asociadas a la biología. Y ahí tenemos con un 24% aproximadamente, según las estimaciones de Naciones Unidas, el sector agropecuario y los usos de la tierra. Ahora bien, ese 76% de sectores que emiten carbono tienen un comportamiento bastante distinto en cuanto a los mecanismos de emisión de carbono que los que puede tener el sector agropecuario y los sectores de uso de la tierra. Por ejemplo, los sectores asociados a la quema de combustibles fósiles responden a un ciclo llamado ciclo abierto, o sea, se extrae carbono del subsuelo y la cantidad se emite y la cantidad de carbono que hay en la atmósfera aumenta persistentemente. O sea, es más lo que se emite que lo que ya existía. En cambio, en el sector de la derecha, que son los sistemas biológicos, a partir de la fotosíntesis, los sistemas biológicos tienen la capacidad de reciclar carbono atmosférico. O sea, lo que hacen es entrar en un ciclo cerrado donde la cantidad de carbono
es siempre la misma, o sea, está reciclando el mismo carbono que ya existía en la atmósfera. Y esta es una diferencia importante, ya que la mayor parte del carbono que manejan estos sistemas biológicos provienen del carbono que ya estaba en la atmósfera. O sea, sintetizando, el sistema industrial de ciclo abierto siempre emite y sobrecarga la atmósfera con carbono. En cambio, el sector agropecuario y los sectores biológicos en general de ciclo cerrado emiten y secuestran carbono sin modificar drásticamente el balance atmosférico. Que uno de los desafíos de los países es poner en una caja de seguridad el carbono que estaba libre en la atmósfera, y que calienta el planeta, y hablamos del concepto de carbono neto, en el cual es una diferencia entre sumideros y fuentes de carbono. Y hoy decíamos también que los sistemas desarrollados por los humanos en general están en una situación de carbono neto negativo, que tendemos o deberíamos tender hacia una situación de carbono neto cero, o bien a una situación de carbono neto positivo, mediante diríamos, la implementación de mecanismos como el mercado de carbono, los bonos de carbono, que premien el secuestro sobre las emisiones. Hablábamos también de cómo han ido evolucionando las fuentes y los sumideros de carbono en los últimos 150, 140, 150 años, y vemos que en general las fuentes de carbono, o sea, las fuentes de emisión, superan a las fuentes de secuestro de carbono. También dijimos que una cantidad de sectores están explicando las emisiones, y aproximadamente los sectores que emiten el 76% del carbono son aquellos que están asociados a la quema de combustibles fósiles, mientras que los sectores asociados a sistemas biológicos, como los sectores agropecuarios y los propios cambios en el uso de la tierra, explicarían la diferencia del 24%. También señalamos en el gráfico de la izquierda de que la cantidad de carbono emitido por los sistemas que queman combustibles fósiles va permanentemente en aumento, o sea, se extrae carbono del subsuelo y se lo emite, se lo quema y se lo emite directamente hacia la atmósfera. Y esto es lo que muestra el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha lo que está mostrando es cómo funciona un sistema biológico, un sistema como el agropecuario, en la cual la mayor parte del carbono, de la economía del carbono en estos sistemas, responde a un ciclo cerrado, o sea, por fotosíntesis se captura una parte del carbono atmosférico, se lo recicla y se lo vuelve a enviar a la atmósfera. Con lo cual entramos en un ciclo de tipo cerrado, en el cual, diríamos, conceptualmente las cosas son muy distintas de lo que ocurre en el gráfico de la derecha. Y decimos que el sistema industrial, o sea, aquel que toma carbono del subsuelo y lo quema, o sea, a través del petróleo y de sus derivados, es un ciclo abierto porque siempre emite y sobrecarga la atmósfera con carbono. En cambio, el sector agropecuario y otros sectores de ciclo cerrado que funcionan en los sistemas biológicos toman y capturan carbono sin modificar drásticamente el balance de carbono atmosférico. Y acá es donde creo que llegamos, hasta donde llegamos, que yo estaba tratando de explicar cómo funciona un sistema boscoso. Por ejemplo, a partir de las fotosíntesis, un bosque captura carbono, que lo incorpora y lo almacena en la biomasa aérea de las plantas. Parte de ese carbono es particionado y llevado a lo que llamaríamos el carbono en la biomasa subterránea, o sea, en la biomasa subterránea, y un porcentaje de ese carbono que está en la biomasa subterránea en el tiempo se puede convertir en carbono orgánico del suelo. Ahora, este proceso no es de ganancia a ganancia, ya que en ese proceso ocurre una reversión por descomposición de la materia orgánica, o sea, parte del carbono que se ha capturado vuelve a la atmósfera. Y esto ocurre por descomposición entonces de la materia orgánica. Entonces tenemos vías de captura, almacenaje
y reemisión de carbono. Y aunque los procesos son reversibles, son dos los principales sumideros de carbono, los más estables, diríamos, menos vulnerables en los ecosistemas terrestres. Por un lado está el carbono retenido en la madera de los árboles y por otro lado está el carbono retenido en la materia orgánica de los suelos. Estos son, digamos, los dos componentes más estables en esta economía del carbono dentro de los sistemas biológicos. Ahora, claro, depende de las acciones del hombre, de las acciones de la naturaleza, la velocidad con que ese proceso se hace reversible. Por ejemplo, si actúa el fuego, ya sea por acción espontánea o por acción humana, gran parte de ese carbono en muy poco tiempo es de nuevo reemitido a la atmósfera. Y lo propio pasa, por ejemplo, con una deforestación o con una tala de un bosque cultivado, de un bosque nativo, que parte de ese carbono es rápidamente emitido, sacado fuera del sistema. Ahora bien, ese carbono puede durar en el tiempo sin ser emitido al espacio de acuerdo al destino que le demos. Por ejemplo, si vamos a usar esa madera como leña, quizás en menos de un año tengamos ese carbono de nuevo emitido hacia la atmósfera. Si ese carbono va a la industria del papel, puede durar un poco más de tiempo, a lo mejor dura décadas si la destinamos a la industria de los amoblamientos, del amoblamiento, y puede durar quizás más de un siglo si esa madera se utiliza para construcciones. Entonces, todo depende del manejo que hagamos del carbono que estamos cosechando para saber con qué velocidad ese proceso es reversible o no hacia la atmósfera nuevamente. Por otro lado está el tema del carbono en el suelo. Hoy sabemos que los suelos tienen la capacidad de saturarse en carbono. En el momento en que se saturan de carbono, ya dejan de secuestrar o de acumular o de almacenar carbono. Y ese puede ser un proceso que dure muchos o pocos años. Por ejemplo, estos son estudios hechos en parcelas en el Reino Unido y muestran que en un proceso de una duración de 300 años, aproximadamente a los 100 años el suelo se estabiliza en carbono y deja de secuestrar carbono como carbono orgánico del suelo. Por lo tanto, la clave está saber si estamos en el círculo rojo de la derecha, o sea, ya con los suelos saturados, o nuestros suelos están todavía con una capacidad significativa para secuestrar carbono. Y esto, digamos, es un símil a lo que ocurre, por ejemplo, en un modelo de bañera en el cual va cayendo agua y esa bañera se va llenando y en el momento en que se llenó de agua, que sería el equivalente al carbono, esa bañera deja de capturar agua, de capturar carbono y se inicia un proceso de pérdida o de emisión nuevamente hacia la atmósfera. En general, nuestros suelos agrícolas tienen mayor potencial de secuestro de carbono que nuestros suelos ganaderos, siempre y cuando apliquemos prácticas agronómicas específicas. Ya sabemos que en una cantidad de años consecutivos el carbono orgánico del suelo va decreciendo, es el gráfico de la izquierda, va decreciendo hasta que tiende a hacerse constante. Pero si en determinado momento nosotros interrumpimos el cultivo continuo y le incorporamos una pastura, esa pastura comienza rápidamente nuevamente a reincorporar carbono hasta que el sistema se estabiliza nuevamente. Por lo tanto, el tema tiene su complejidad, pero parte de nuestros suelos agrícolas, sobre todo en la región pampeana argentina, tienen todavía un potencial de secuestro importante de carbono. Ahora bien, cuando nos metemos en los métodos con que podemos evaluar la economía del carbono en nuestros sistemas agropecuarios, yo diría que hay dos principales métodos. Por un lado, el gráfico que está arriba, que nos muestra lo que es la huella de carbono de distintos productos, sea carne, de trigo, maíz, soja, y en general esa huella de carbono se mide en los kilos de carbono emitido por tonelada de producto. El otro método tiene que ver con lo que llamaríamos o llamamos el balance de carbono del sistema de producción
o del sistema biológico en su conjunto. En este caso no se evalúan, como en el caso anterior, solamente las emisiones, sino que se evalúan tanto las emisiones de carbono como los secuestros. O sea, en este sistema de producción hay componentes que secuestran carbono y hay componentes que emiten carbono. Y ahí sí surge un balance de carbono que puede ser positivo, puede ser neutro o puede ser negativo. En el sistema de arriba, cuando hablamos de huella de carbono, siempre estamos evaluando las emisiones de carbono. Entonces son dos sistemas que miden cosas distintas. Por ejemplo, en el sistema de la huella de carbono es un sistema complejo en el cual tenemos, si arrancamos desde arriba hacia abajo, tenemos un sistema de provisión de insumos al sector agropecuario o a la empresa rural que emiten carbono. La propia empresa rural en sus procesos productivos vuelven a emitir carbono. Eso va incorporando cada vez más carbono en el producto que estamos generando y cuando se sale de la tranquera, cuando ese producto sale de la tranquera y entra en un proceso que llamaríamos de industrialización, que es lo que está más abajo, a partir de la línea transversal, allí aparecen distintos eslabones de la cadena, cada uno de esos eslabones va emitiendo carbono, ese carbono se va sumando al producto final hasta que llegamos, digamos, de la industria pasamos al transporte, del transporte podemos llevarlo hasta el puerto podemos llevarlo hacia los lugares donde se va a ser comercializado el producto, vuelve a incidir el transporte, el producto va a las góndolas, va al consumo y termina diríamos, en un sumidero o en un cajón de basura. Todo ese carbono que se va sumando constituye lo que llamaríamos la huella de carbono del producto que estamos evaluando. Y eso se mide, como dijimos anteriormente, en los kilogramos de carbono o de CO2 por kilo de producto por tonelada de producto medido. En cambio, cuando hablamos de balance de carbono, lo que hacemos es dividir claramente entre los componentes que emiten carbono, las fuentes de emisión, dentro de los cuales tenemos la deforestación, el fuego, la tala, el ganado, los campos arroceros, por ejemplo, cultivos como el girasol o la soja, que tienen distinto potencial de emisión por hectárea. Son muy importantes todos los que tienen que ver con la deforestación o con la quema. Por el otro lado, lo que tenemos es el balance de carbono que surge cuando se confrontan esas fuentes de emisión con las fuentes de secuestro. Y dentro de con los sumideros de secuestro. Y dentro de los sumideros tenemos las plantaciones forestales, los renovales de plantaciones nativas o de leñosas nativas, las propias leñosas nativas que están en un campo, las pasturas y los pastizales que tienen un potencial de secuestro, los cultivos de cobertura y algunos cultivos muy específicos de gramíneas como el maíz o el sorgo que tienen capacidad de secuestro de carbono. Y cada uno de esos componentes de secuestro tienen un potencial distinto de captura y de secuestro de carbono. Entonces, claramente, de acuerdo a cómo combinemos estas piezas en un sistema de producción, nuestro sistema de producción puede estar en un balance positivo, neutro o negativo. Entonces, creo que el gran desafío de los próximos años en un país como Argentina, que tiene sistemas de producción con capacidad muy interesante del secuestro de carbono, es cómo combinar ambos sistemas. O sea, cómo tratar de que el carbono ganado mediante el secuestro de carbono, donde haya balances positivos, pueden ayudar a bajar la huella de carbono de distintos productos. Creo que es un desafío muy concreto que tenemos para resolver en los próximos años. Y bueno, yo les dije hoy que iba a abrir una ventana a la complejidad. Entonces me planteo la pregunta: ¿qué se debate hoy en el mercado del carbono y qué se va a debatir con mucha seguridad en la COP26 que va a ocurrir en Glasgow, creo que en noviembre de este año? Entonces, ahí lo que se va a plantear es la seguridad que nos dan los procesos biológicos involucrados en el secuestro de carbono y las dudas e interrogantes que van a surgir ahí. Por ejemplo, en el mercado del carbono,
¿Qué garantías tiene un demandante de bonos de carbono de que efectivamente quien le está ofreciendo carbono ha secuestrado el carbono que intenta vender? Esa es una pregunta que siempre surge. ¿Qué garantías tiene un comprador de bonos de que efectivamente el oferente ha almacenado el carbono secuestrado en sumideros estables? Porque a lo mejor vendió un carbono que lo está emitiendo a los pocos meses, ¿no? Y la pregunta es quiénes auditarán y certificarán esos procesos. Una tercera pregunta es cuán seguros son los métodos actuales para medir la capacidad de secuestro de un sumidero de carbono y cuánto cuesta evaluar ese sistema. Y otra pregunta que surge es cuando un oferente vende sus créditos de carbono, ¿puede volver a utilizarlos, o sea, a computarlos como una ganancia o crédito anual, o ya los pierde definitivamente? Y cuando un oferente vende bonos de carbono en el mercado internacional, por ejemplo, una empresa forestal le vende a una empresa energética en el mundo, ¿puede el país que secuestró ese carbono computarlo como un crédito de carbono en sus inventarios nacionales o definitivamente los pierde? ¿Cómo podrían entonces verse afectados los compromisos nacionales asumidos? O sea, si los sumideros de carbono los vamos vendiendo, ¿cómo juega eso cuando hagamos los balances de carbono del país o los inventarios nacionales? Y la pregunta inevitable es, ¿pueden surgir conflictos entre el sector privado y el Estado nacional a raíz de este problema? Excelente, Ernesto. Agradecerte por la presentación. Y bueno, ahora vamos a seguir con el programa. La vamos a presentar a Sabine Papendiek, que es coordinadora del programa de carbono neutro, es politóloga, es otra especialista y vamos a tratar con ella de enganchar un poquito la charla de Ernesto. Así que, Sabine, te lo dejo todo en tus manos. Bueno, muchas gracias, Guillermo, un placer. Mi nombre es Sabine Papendiek, yo soy responsable del programa argentino de carbono neutro para alimentos, bebidas y bioenergías argentinas de exportación. El objetivo de esta presentación es muy rápidamente quizás tomar el escenario que nos presentó el doctor Bigliso para contarles, bueno, cómo empezamos a pensar esto en función de las demandas que hay en el mercado. ¿Sí? El programa argentino de carbono neutro es un programa privado para los privados de naturaleza voluntaria. ¿Sí? Está conformado principalmente por las principales bolsas de cereales y de comercio de la República Argentina y está sentado hoy en su sede administrativa en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para poder contar esta historia de los productos, porque acá el programa está orientado específicamente a lo que son las regulaciones en acceso a mercados para los productos, donde ustedes bien saben que empieza a haber estándares o certificaciones que nos requieren en las cadenas de comercialización. En tanto, los países de destino, un poco en estos planteos que presentaba el doctor Bigliso, empiezan a limitar el acceso a mercado a aquellos productos que tengan una, digamos, mala performance ambiental, ¿sí? Que vengan de países con regulaciones ambientales quizás más laxas, en donde no existen compromisos vinculantes de reducciones fuertes, y lo que buscan es no importar emisiones a través de sus productos, ¿sí? Que se consumen en última instancia en esos mercados. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que salir a responder respecto de que estamos exportando productos ambientalmente eficientes y específicamente en este caso, desde el programa nos ocupamos de lo que es carbono equivalente. Bueno, si nosotros tenemos que contar esa historia de los productos desde aguas hacia arriba hasta aguas hacia abajo, el alcance del programa es generalmente desde lo que es la cuna hasta el puerto de salida en la República Argentina, puesto que buscamos una equivalencia a una condición comercial FAS o FOB, si se quiere. Tenemos que involucrarnos los diferentes eslabones de la cadena para poder trazar esa información ambiental y de desempeño ambiental de estos productos. Entonces el programa empieza a conformar mesas sectoriales que tienen representación federal, o sea que se buscan que las distintas áreas productivas estén representadas y a su vez también que estén representados los diferentes eslabones de la cadena. Nosotros necesitamos que esté el sector primario, necesitamos que esté la industria, necesitamos que esté el acopio, necesitamos que esté el transporte, ¿sí? Y en última instancia también el exportador. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a ver esa necesidad de trazar esta información de una punta hacia la otra. Estas mesas sectoriales van a abordar este trabajo de una manera colaborativa,
tanto desde lo técnico como desde lo presupuestario, puesto que nosotros tenemos que autofinanciarnos, volvemos de vuelta, esto es un programa privado para los privados, que va a tener su principal objetivo en generar herramientas, ¿sí?, que faciliten la transferencia de capacidades a cada uno de los actores productivos de la cadena, de todos los eslabones productivos, para que puedan implementar lo que es el cálculo del balance de carbono y a su vez también buenas prácticas ambientales que tengan como objetivo esto que decíamos de mejorar el desempeño ambiental de este producto y a su vez también específicamente de, digamos, retener el carbono en suelo y de no liberar este carbono a la atmósfera nuevamente, como bien explicaba el doctor Bigliso. En ese sentido nos centramos en un concepto quizás, digamos, principalmente de intentar reforzar que parte de la solución al cambio climático está en el sector primario y está en el sector agropecuario, entonces tenemos que plantearnos nosotros como una situación de mejora y no como emisores, ¿no? Entonces vamos a considerar las fuentes de emisión, pero también vamos a considerar las fuentes de captura, por lo cual nos gusta hablar nosotros de lo que es el balance de carbono y abandonar un poco este concepto que de alguna manera nos deja como una situación negativa de huella de carbono. Y obviamente nuestro objetivo final es llegar a la neutralidad de carbono, ¿sí?, a mostrar productos que sean ambientalmente eficientes. En este sentido necesitamos empezar a medir, saber cuál es nuestra línea de base y saber cuánto es que estamos emitiendo y cuánto es que estamos capturando. Por eso es importantísimo empezar a trabajar con valores propios y no con valores por defecto. Esto es una cuestión muy importante. Valores por defecto o valores por promedio es cuando nosotros no disponemos de valores propios de nuestro establecimiento, de nuestros campos. Bueno, existen valores internacionalmente que uno puede tomar para poder construir de manera teórica un cálculo, ¿sí? Ahora bien, estos valores generalmente nos suelen dejar en una situación, digamos, en una situación que no es la más positiva, puesto no estamos, o sea, nos empiezan de alguna manera a penalizar, puesto que no tenemos valores propios. Entonces, lo que nosotros queremos generar es que todos empecemos a tomar conciencia de la necesidad de generar valores propios para tener el cálculo lo mejor ajustado. Ahora bien, después tenemos que empezar a gestionar este cálculo que obtenemos, puesto que esto es una mejora continua y tenemos que tener como objetivo ser, digamos, los líderes, los campeones en lo que es el desempeño ambiental. Obviamente esto puede llegar a un cierto limitante, o sea, en el sentido de decir, bueno, hasta acá y no tengo más posibilidades de captura para mejorar este balance, este inventario de emisiones. Y entonces sí existen a nivel de mercado la posibilidad de compensar mis emisiones, ¿sí?, mediante capturas en otros sectores. Es el típico caso de decir, por ejemplo, que uno está de alguna manera financiando la reforestación, por ejemplo, en el Gran Chaco, ¿sí? Y de esa manera uno está obteniendo los bonos de carbono mediante el cual yo compenso en última instancia el producto. Eso seguramente cuando uno lo empieza a reflexionar ve que existen productos en el mercado donde pasa esta situación. O sea que el programa tiene como objetivo la neutralidad de carbono. Hoy nos encontramos más en una situación inicial de conocernos dónde estamos, cuánto tenemos de emisiones, cuánto tenemos de captura y cómo empezamos a gestionarlas en vista a esta neutralidad futura. ¿Cuál es el objetivo principal de las mesas sectoriales? Primeramente, nosotros trabajamos por lo que son las emisiones por producto, ¿sí? O sea, puesto que estamos orientados a lo que es acceso a mercado. Eso es lo que se llama como unidades funcionales. Después, definir el alcance. ¿Qué es lo que vamos a medir? Un alcance, digamos, del 100% sería de cuna a cuna, visto desde un concepto de economía circular. Nosotros desde el programa, como estamos relacionados con lo que es materia de comercio exterior, estamos abordando esto desde una concepción desde cuna hasta puerto de salida en Argentina. Después es seleccionar la metodología de cálculo. Si uno miraba esto hace más de 10 años atrás, quizás encontraba como metodologías que eran divergentes y tenían quizás muchos puntos de desencuentro. Hoy por hoy las metodologías tienden a armonizarse y existen metodologías internacionalmente validadas que ya están utilizadas en la mayoría de los estándares vigentes. Con lo cual, desde el programa no queremos crear una nueva metodología, sino tomamos metodologías internacionalmente validadas y que dentro del canal de comercialización ya estén aceptadas. Por eso trabajamos con una alineación a los estándares hoy por hoy vigentes. Y después, ¿cómo vamos a construir esto? Para construir estas herramientas necesitamos un análisis de ciclo de vida local, que es decir, cómo producimos los alimentos y las bebidas y las bioenergías
en la Argentina, específicamente con todas las prácticas particulares. Y para eso se utilizan las empresas miembros de las mesas sectoriales. O sea, acá estamos construyendo un traje a medida y bueno, por eso es importante participar en las mesas de manera que uno pueda levantar la mano y ajustar estas herramientas a que nos veamos todos representados, ¿sí? O sea, nos ha pasado en algunas mesas donde, por ejemplo, cuando se hacía todo, no sé, lo que era el balance energético, una de las empresas decía, bueno, pero yo también necesito tener un espacio para cargar en el caso de que yo utilice biomasa, entonces había que dejar el espacio de biomasa. Otros hablaban de, bueno, acá se está tomando la situación de ir siempre con flete lleno, pero yo también puedo ir con flete vacío, hay que dejar el espacio del flete vacío. O, por ejemplo, trabajar con diferentes variedades génicas que tienen diferente aplicación de fitosanitarios, por ejemplo. Bueno, todas esas cuestiones, particularidades, es lo que la mesa va a trabajar con los casos testigos y con las validaciones de las empresas miembros. ¿Cuál va a ser el resultado final de las mesas sectoriales? Un manual de cálculo de balance de carbono, que es una guía práctica, que lo que hace es bajar esa norma que internacionalmente existe, ¿sí? Que a veces es muy dura y que no es tan fácil, siempre necesita de un implementador o de un consultor que nos facilite la bajada a nuestro propio establecimiento, a nuestra chacra. Bueno, es bajar y empezar a acompañarnos con una guía práctica. Bueno, a ver, si usted es el sector primario, ¿qué debería considerar? Bueno, ¿esto se puede descartar o no se puede descartar? Y a su vez también generar un calculador que es una planilla Excel que está abierta en los cuales están visibles los factores de emisión, porque obviamente todos los consumos que nosotros tengamos tenemos que multiplicarlas por un factor de emisión, que se buscan factores locales y si no existen factores locales, valores internacionales, ¿sí? Pero obviamente ahí ya nos pone un punto rojo de decir, bueno, es importante empezar a obtener también a nivel país generación de factores de emisión locales. Pero bueno, obviamente permite después empezar a tocar estas fórmulas y empezar a hacer prácticas de decir, bueno, pero si yo aplico otro fertilizante, esto, ¿cómo impactaría en el cálculo? Y acá empezamos a tener políticas de abastecimiento con mis proveedores, tanto aguas hacia arriba como aguas hacia abajo. Y después también lo que tiene como resultado la mesa sectorial es la generación, el desarrollo de un manual de buenas prácticas ambientales, que esto viene asociado a ser un manual de gestión, ¿sí? Empezar a decir, bueno, nosotros partimos de una situación de cero, ¿no? De cuál es mi línea de base. Bueno, ahora, ¿cómo puedo empezar a gestionar yo esto para intentar que el cálculo me dé mejor? Obviamente va a haber empresas o actores productivos que estén más avanzados en las buenas prácticas y aquellos que estén recién comenzando. El manual intenta cubrir todas estas partes diferenciales. Los manuales de buenas prácticas ambientales están a su vez también relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es una agenda que se ha establecido como un indicador de desempeño a nivel mundial por el cual uno puede empezar a reportar sobre qué es lo que está haciendo y cuál es la razón de que nosotros nos involucremos en empezar a reportar esto. Existen dos razones principales. Una había sido mencionada en la parte introductoria, ¿no? O sea, tenemos consumidores y tenemos canales de abastecimiento cada vez más interesados en saber qué es lo que nosotros estamos haciendo en el campo y que tengamos una trazabilidad completa de este producto. Entonces, es una forma de empezar a contar. Bueno, yo en este sentido estoy colaborando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, de producciones sustentables y contar cómo es que yo estoy colaborando a esta agenda internacional. Y por otra parte, también es un indicador que en el sistema financiero no empieza a ser menor, ¿sí? Existen ahí, por ejemplo, GRI, CDP, ¿sí? Estándares que empiezan a ser utilizados en los bancos cuando uno quiere solicitar un tipo de financiamiento que está relacionado con lo que son bonos verdes, ¿sí? Financiamientos que estén relacionados a los impactos positivos ambientales que nosotros tengamos. Entonces, es como empezar a juntar las piezas de un rompecabezas y empezar a sacarle el mayor provecho posible a un desempeño ambientalmente eficiente, tanto para lo que es el producto como lo es para nosotros como empresa o como establecimiento. ¿Qué es lo que cómo estamos hoy parados dentro del programa? El desarrollo de estas mesas sectoriales más o menos tarda entre 8 y 7 meses desde lo que es la puesta de trabajo del grupo consultor que desarrolla estas herramientas. Tenemos obviamente primeramente una sensibilización que se hace a nivel sectorial o a nivel a veces de cámaras, en donde tenemos por ejemplo sectores como hoy por hoy la mesa de la carne porcina, los lácteos, los arándanos, la nuez pecan, la olivícola, el algodón y el forestal. Y después ya tenemos situaciones de ya mayor compromiso, cuando nosotros tenemos una cantidad de actores que
obviamente toman el compromiso de conformar la mesa, de autofinanciarla y de trabajar colaborativamente desde el punto de vista técnico, podemos conformar esta mesa sectorial. En esta situación estamos, por ejemplo, con la mesa de trigo. Y a partir de ahí empieza a correr 7 meses de trabajo, que hoy por hoy estamos en el mes 4 en la mesa de maíz y de sorgo, y ya hemos lanzado las herramientas de la mesa de oleaginosas, que ya ha concluido su trabajo hace un mes atrás. Todo el trabajo dentro de la mesa sectorial es importante que está resguardado bajo un paraguas de cartas de confidencialidad, tanto con el programa como con el grupo consultor, quien desarrolla estos manuales. Generalmente son grupos consultores con presencia nacional y que tienen conocimiento sectorial, ¿sí? Entonces, hemos trabajado en lo que es la mesa de oleaginosas con FIDA, en donde hemos trabajado con harina de soja, aceite de soja sin refinar a granel, biodiesel de soja y aceite de girasol sin refinar a granel, alineados a la norma internacional, la 14.067, con un alcance parcial de balance de carbono de cuna hasta puerto de salida. Después tenemos la mesa de maíz y de sorgo, que ya estamos en el mes número 4 de trabajo, en donde estamos trabajando con el INTA en lo que es grano de sorgo, harina de maíz convencional en presentación de 1 kilogramo, ¿sí? En sus 3 variedades, lo que es común para exportación, lo que es especial para consumo y pisingallo, aceite de maíz sin refinar a granel y lo que es almidón de maíz a granel y bioetanol de maíz más burlanda de maíz en seco. Estamos trabajando en la mayoría de las unidades funcionales con la 14.067, pero en el caso de bioetanol y de burlanda estamos trabajando con lo que es el estándar de ISC 2BS en función de que estamos principalmente respondiendo a lo que es la demanda del mercado europeo en la Directiva de Energías Renovables. El trabajo de estas herramientas va a estar finalizado para agosto de este año. Lo que es importante también mencionar es que todas las herramientas que generan las mesas sectoriales, una vez concluidas, están disponibilizadas de manera gratuita a todos los actores productivos de la cadena. La idea es tener una transferencia de capacidades, una facilitación de herramientas a toda la cadena productiva. Entonces, la cadena trabajando por la cadena. Si bien, obviamente, quienes participan de esta mesa van a tener esa capacidad de levantar la mano, de ajustar, de ser casos testigos, de aprender. Hay mucho de aprendizaje. Nosotros, dentro de lo que es maíz y de sorgo, tenemos algunos que ya están trabajando en esto hace un montón y algunos que, por ejemplo, nunca habían trabajado en lo que era balance de carbono y empiezan a entender la lógica de cómo esto funciona. Con lo cual, la participación tiene un plus en ese sentido. Con la mesa de trigo estamos próximos a lanzarlas. Acá lo que estamos, ya tenemos un número bastante interesante, estamos juntando obviamente voluntades, puesto que el número también hacia la eficiencia económica del desarrollo de las mesas, porque se divide el costo del desarrollo de estas herramientas entre la totalidad de los miembros de la mesa sectorial. Y vamos a trabajar en base a un estudio que acaba de publicar Argentrigo con el INTA-INTI, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre unidades funcionales que va a ser 1 tonelada de grano de trigo, 1 kilogramo de harina de trigo y 1 kilogramo de pasta seca desde la cuna hasta el puerto de salida. Acá es un primer ajuste que se tiene que hacer el trabajo que se había hecho con el INTA-INTI, en donde no todos los productos llegaban a puerto. Y una cosa no menor que también se va a ajustar en la elaboración, en el desarrollo de estas herramientas, es que se va a incluir lo que es captura en el sector primario y en los diferentes otros eslabones, puesto que de vuelta nosotros no vamos a un concepto de huella, sino a un concepto de balance de carbono. La idea es comenzar muy breve, próxima semana o la siguiente, estamos obviamente recepcionando las adhesiones para conformar la mesa. Se trabaja sobre la misma norma internacional, que es la 14.067, que se ha utilizado en las otras 2 mesas sectoriales. Ahora bien, un tema no menor es que el Programa Argentino de Carbono Neutro tiene también un fin comunicacional, ¿sí? O sea, es muy importante a nivel de licencia social para producir y a nivel de cadenas comerciales empezar a decir qué es lo que nosotros estamos haciendo en materia de desarrollo sostenible y en materia de desempeño ambiental en cada uno de los puntos productivos de nuestra cadena. Esto urge, esto es sumamente importante. De la misma forma que es muy importante generar el dato duro, es importante también comunicar que estamos involucrados. Por eso, el programa ha generado un esquema de sellos que no
publica valores de emisión, sino que lo que intenta comunicar es la gestión que se está realizando. Y en este caso, todos aquellos que participan de la mesa sectorial tienen un primer sello de membresía que pueden colocar sobre sus piezas comunicacionales y sobre sus productos, ¿sí? O sea, la idea es salir a decir yo soy parte de lo que es el ecosistema del Programa Argentino de Carbono Neutro, y después, una vez desarrolladas las herramientas, estas herramientas obviamente, sobre todo lo que es el manual de cálculo de balance de carbono, puede ese cálculo, en tanto que está hecho conforme a una metodología certificable, puede ir a una empresa, a las empresas o entidades certificadoras que están registradas dentro del programa y pedir con un contrato entre partes privado la certificación. El programa no certifica. Quienes certifican son los surveyors, que tienen validez a nivel comercial y son terceros independientes. Pero frente a esta certificación, ustedes pueden volver al programa y solicitar el sello 2 o el sello 3 en función del resultado que estén obteniendo, ¿sí? Si es balance o si es neutralidad de carbono. A su vez también el programa empieza a, de alguna manera, posicionarse como marca país. Nosotros tenemos un convenio con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en la cual nosotros participamos en todas las ferias y menciones comerciales de la República Argentina en el extranjero, comunicando de que existe este ecosistema de empresas exportadoras que están involucrándose en la gestión de herramientas y en lo que sería el empoderamiento de toda la cadena y una generalización de la práctica y obviamente una gestión del desempeño sustentable. Todo lo que es estas membresías pueden volcarse en lo que es la plataforma Exporta Argentina, que es la plataforma, digamos, de exportación de la Cancillería, y a su vez también estamos participando con todas las empresas que son miembros en la cartera de inversiones de la Agencia de Inversiones a nivel nacional cuando ellos identifican fondos que puedan aplicarse a empresas que estén involucradas dentro de un desempeño sustentable. Así que de esa forma nuestro objetivo desde el Programa Argentino de Carbono Neutro es lograr de alguna forma que el día de mañana cuando el consumidor vaya a la góndola no se encuentre a nosotros, productos argentinos, desde la cuna, desde la chacra hasta el puerto, involucrados en ofrecer productos con un valor agregado ambiental cada vez más importante. Así que creo que cualquier consulta o cualquier pregunta adicional que tengan se pueden comunicar con nosotros, pero la idea es empezar desde los privados a trabajar proactivamente para responder a estas demandas incrementales. Piensen que hoy por hoy en alimentos y bebidas hay más de 400 estándares públicos y privados que de alguna manera están dentro de estos contratos comerciales al momento de querer producir, acopiar y exportar alimentos, bebidas y bioenergías argentinas. Bueno, eso es por mi parte y muchas gracias. Gracias a vos, Sabine, la verdad que espectacular, muy, muy didáctico. Y bueno, te esperamos para la ronda final de preguntas. Y ahora vamos a dar paso al último presentador, que es Gustavo Caneda, del Laboratorio Intertech. Gustavo es otro especialista con mucho conocimiento en tecnologías y procesos, en todo lo que tiene que ver proyectos de sustentabilidad, gerente de AgriFarm y desde hace un tiempo trabajando para Intertech. Buen día, Gustavo, te dejo con tu presentación. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Por solamente menos de un minuto van a ver mi cara, no es lo más importante en esta presentación, así que después vamos a pasar directamente a algunas filminas. La verdad que ser el último en este tipo de presentaciones tiene sus ventajas. Una de ellas es que pude tomarme mis mates muy tranquilo escuchando información fantástica y que pude anotar un montón de datos importantísimos que me permiten tener un machete fantástico para poder avanzar mucho mejor en mi propia presentación. Así que además me presenta la oportunidad de lo que me apasiona a mí como tecnólogo, que es establecer un puente entre la ciencia y la realidad. Es decir, acá hemos visto información de muchísimo valor, realmente de mucho valor, y el desafío que me pidieron es decirle, a ver, ¿cómo llevamos esto a tierra en un lenguaje claro, simple, para que el productor pueda tener una idea de qué es la realidad de la ventaja de sumarse a estos proyectos que yo trato de extenderlos mucho más al tema de lo que es, bueno, acá estamos desde el final, vamos a ponerla desde el principio, mejor dicho.
¿Ven mi pantalla? Sí, Gus. Sí, ¿Ya llegó? perfectamente. Bien. Entonces, nosotros lo que tratamos de ver y tratamos de mostrarles o queremos mostrarles hoy es cómo poder llegar a subirse a un proceso de sustentabilidad rentable. Y mi pensamiento en estos últimos días fue tratar de empatizar desde la mirada del productor. Es decir, tratar de ver desde el lado de él toda esta información que es tanta para ser digerida, cómo la puedo llegar a ser realidad y cómo eso puede impactar en mis propios procesos. Entonces, me gustó iniciar por algo que es como una definición ideal. Más allá de que todo se ha hablado aquí, más que nada focalizado en carbono, a mí me gusta más ponerle el tema de sustentabilidad, porque carbono es una pieza fundamental de este proceso. Y esta es una definición que realmente me encantó, porque es muy ideal, es maravillosa. La producción sustentable es aquella que, siendo consciente de la escasez, fomenta el uso eficiente de los recursos naturales y de la energía, la construcción de estructuras que no dañen el entorno, mejora el acceso a los servicios y genera empleos con justas remuneraciones y con buenas condiciones laborales. Dicho esto, estamos todos dispuestos a descorchar el champán y vivir en un mundo maravilloso, porque es un alcance realmente increíble. Ahora, ¿dónde está el equilibrio entre lo ideal y lo real? Ningún productor necesita hoy ir al campo a decirle al productor cómo tiene que llevar adelante su producción, que para poder cosechar tiene que sembrar. No hace ninguna falta. Tampoco es necesario explicarle que hay que darle de comer a sus terneros para que engorden. O sea, estas cosas que son totalmente básicas y hasta que pudieran parecer irrisorias, lo que me permiten plantear es que dentro de los parámetros palpables que el productor siempre ha manejado, no hay nadie que comprenda mejor los problemas y las ventajas de los procesos productivos agropecuarios y cómo hacerlos valer. Por eso no extraña y no me extrañaría en absoluto que la definición anterior pudiera ser considerada como demasiado ideal, como utópica. Pero ahí está el desafío. El desafío está del lado nuestro, de los doctores como Vigliso, como de las licenciadas como Sabín, del programa de carbono neutro. La responsabilidad está en nosotros, que bogamos por este idealismo o supuesto idealismo, bajar a tierra, establecer un lazo con la realidad de los productores y de manera simple y muy clara comunicarles cómo van a agregar valor a través de este proceso, porque ahí es donde está lo importante. Para mí esto es como un tren que no se detiene, ¿sí? Si ven el esquema este que me tomé el trabajito, no llegué a animarlo, que hubiese sido un poco más divertido, y tal cual lo explicaba recién Sabín, que todo depende del alcance. Este es un proceso que ya arrancó, este es un proceso, es un tren que gira y es un ciclo, otra de las frases que se usaron ahí, de mejora continua. La única diferencia que hay, si tenemos en cuenta que cada uno de esos vagones son las acciones que podemos hacer para mejorar nuestro ciclo productivo, es que ese tren puede tener por ahora menos o más vagones, y a medida que el proceso vaya creciendo, más acciones se van a ir sumando. ¿Quiénes son los que están pidiendo y quiénes son los que están impulsando que este proceso, donde se van sumando cada vez más acciones, donde el tema del balance de carbono, lo que es fundamental dentro de lo que es el objetivo mundial, el objetivo global de disminuir los perjuicios que estamos generando con el ambiente, son los consumidores los que empiezan a observar cada vez más qué hacen las empresas que me están produciendo y que me están entregando su producto. Y acá no hablo solamente de alimentos, hablo de cualquier tipo de servicio, no solamente de productos, sino también de servicios. Y el mercado está obligado a responder. El mercado tiene que responder a esa demanda del consumidor, y al responder el mercado, la producción tiene que decidir si se une o no se une a ese viaje. El mercado va a tener que decirle, y le va a empezar a decir a sus productores: miren, si ustedes no me dan sus productos, sus producciones, sus procesos bajo estas normas y no realizamos este proceso, nosotros no vamos a poder trabajar con ustedes para generar el producto final que va a consumir la población o cualquier industria. Vemos un ciclo constante de mejora continua que va creciendo, se va expandiendo, va siendo cada vez más grande. Hoy estamos en el inicio quizás,
En un inicio que empezó ya hace un tiempo, pero este inicio es algo que no se detiene. Entonces yo me imagino cuáles son sus preguntas, las mismas preguntas que yo me haría. Tengan en cuenta que este tema, este tiempito que van a ser solo unos minutos, es tratar de despertar las incógnitas y despertar el debate. Y preguntarnos a nosotros mismos, que somos los que les tratamos de comunicar a ustedes este proceso, las respuestas de sus preguntas. Y no solamente darle las respuestas de las preguntas que yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Y el cuánto. El cuánto es clave. Esta decisión va mucho más allá de los principios, mucho más allá de lo que Guillermo presentaba al principio, de que debemos hacer las cosas bien. Siempre hablo de las cosas que se convierten en un hábito, las buenas costumbres que se convierten en un hábito, dejan de ser una costumbre, porque al ser un hábito ya no pienso que las hago, pero hasta que llegaron a ser un hábito las hice porque debía hacerlas bien. Acá sí hay encerrado claramente un principio, y es un principio que el mercado cada vez pide más. Pero este viaje es un viaje que comenzó y no se va a detener. El mundo va hacia ese destino, el destino está claro. Será en 20 años, en 30 años, en 40 años, en 10 años, habrá que ir en estaciones intermedias, pero está y el mercado lo está pidiendo. Por lo tanto, los que no se suban a este viaje, de una u otra manera, irán perdiendo oportunidades en este mercado que se los exige. ¿Cómo lo voy a lograr? O sea, ¿cómo logro sumarme a los procedimientos de los balances de carbono? ¿Cómo logro seguir los lineamientos que hoy el programa argentino de carbono neutro está estableciendo? Bueno, ahí están las herramientas. La forma de lograr esto es comprendiendo claramente que la sustentabilidad es un término de un alcance enorme. Ahí estuvo súper clara Sabine cuando dijo, nosotros vamos de la cuna, vamos a ir, nos estamos focalizando de la cuna hasta el puerto. ¿Por qué? Porque, a ver, a mí me gusta mucho usar ejemplos de la vida real. Cuando hablamos de huellas, hablamos de huella de carbono. Y en huella de carbono nos podemos poner a pensar en todo lo que es la parte de los sumideros, las emisiones, los cálculos. Pero piensen ustedes caminando en un camino que, bueno, ayer a mí me encanta hacer actividad al aire libre, bueno, hago trekking, mi camino es un camino de tierra, llovió, quedó el barro, ¿cuántas huellas voy a dejar yo en ese camino? Bueno, la cantidad de huellas que yo deje en ese camino dependerá de los kilómetros que recorra en ese camino. O sea que el alcance define lo que yo dejo marcado y lo que puedo yo, además de dejar marcado, lo que puedo sacar y poner en ese camino. Si tiro las bolsas de la comida que estoy llevando de tránsito, si no las tiro, si recojo los residuos que han dejado otros, o si trato de cuidar ese camino. Entonces, el alcance de la sustentabilidad tiene que ser muy claro, y tiene que ser muy claro para el productor, para que no se maree en el tema de entender qué es lo que puede lograr él en su proceso. Se debe tener claro desde dónde inicio hasta dónde termino. Lo importante es que uno puede ir sumando de a poco. Por eso me gusta la figura del tren. Es decir, yo no necesito cargar todos los vagones de una sola vez. Puedo ir tomando acciones de a poco. Eso es lo que hace y lo que me dice qué debo hacer. Tengo que escuchar muy claramente la voz del mercado. No podemos ir en contra del mercado. Yo recuerdo siempre, yo arranqué con el tema de la agricultura de precisión y con la tecnología dedicada a todo lo que sean controles de procesos agrícolas, allá muy lejos, casi tan lejos que no me gustaría decirlo, pero fue en el 90, 91, cuando la agricultura de precisión estaba en sus comienzos de expansión. Y en esa época, además, el mundo consumía mucho más aceite. Si se acuerdan ustedes, nosotros éramos uno de los principales productores y exportadores de derivados de girasol en el mundo. La tendencia del mundo cambió y pasó de comprar grasa a comprar proteína. Y no nos pudimos quedar vendiendo grasa. Tuvimos que transformarnos porque el mercado pidió otra cosa, porque el mundo, porque la gente, porque la población, porque el consumidor fue hacia otro camino. Entonces, lo que yo debo hacer es escuchar todo lo que nos están diciendo estos interlocutores de tanto conocimiento y tanta experiencia y mirar lo que ocurre en el mercado. Hay que interiorizarse
a conciencia de cuáles son esas acciones y las normas. De ahí que veo tan interesante y tan importante el tema de un programa como el argentino que nos lleve a la letra nuestra, ¿sí? Trabajo mucho yo también con procesos como el Lean Kaizen, que el Kaizen en particular es una filosofía de trabajo, de mejora continua, muy, pero muy interesante. Proviene de los japoneses, que son sumamente limpios y sumamente claros, y obviamente nosotros podemos seguir esos lineamientos, pero también los tenemos que adaptar a nuestras propias idiosincrasias, porque los mercados y las poblaciones y los sectores tienen sus características particulares. Y lo otro que para mí es pero muy importante es que ustedes como productores nos deben exigir a nosotros, los que les comunicamos, información real de valor. Eso es fundamental. La exigencia, la participación de ustedes para hacer que lo que les digamos realmente tenga un valor que les permita mejorar es fundamental. El cuánto merece una atención especial porque, a ver, la realidad es que siempre preguntamos ¿cuánto cuesta esto? ¿No? La primera pregunta es ¿y cuánto me va a salir a hacer todo esto? Y quien les diga a ustedes que llevar adelante un proceso de mejora como de este tipo, en un proceso de subirse, un proceso de hacer las cosas cada vez mejor y que no va a tener un costo asociado, faltaría la verdad. Lo que hay que hacer es ver cómo convierto ese costo en una inversión. Tenemos que ver el costo de llevar adelante estas acciones versus el costo de perder oportunidades. ¿Sí? Ahí está el tema el secreto de poder involucrarnos en esto. Si yo tengo que hacer todo este trabajo y tengo que poner tanta inversión de tiempo y dinero, ¿cómo va a afectar después a mi resultado final de mi proceso? ¿Qué me pierdo si no lo hago? Y lo que nosotros estamos viendo hoy es que justamente por ahí viene uno de los principales factores de este famoso cuánto. Hay que ver la sustentabilidad, y yo lo llevaría a términos propios de la producción agropecuaria, como si fuera un producto, como si fuera un grano de alto valor nutritivo. Es decir, que yo lo tengo que sembrar para poder cosecharlo. Lo tengo que regar, tengo que hacer todas las tareas que ustedes conocen perfectamente para que su producto les dé el rinde que necesitan y puedan obtener una ganancia tangible. No es algo que explota de hoy para mañana. O sea, no mejoramos de un día para el otro. Parafraseando otra vez a Kaizen, soy un fanático de esa filosofía, el concepto es mejoremos un 1% por día, no tratemos de hacer todo en un mes. Es decir, paso a paso, todo eso nos va a ir haciendo acercarnos cada vez más a lo que el mercado está pidiendo. Nos vamos a exponer más como productores, como país, como marca, de responsables en lo que estamos haciendo. Y la otra parte fundamental del cuánto es, porque uno es lo que me sale del bolsillo, así es, como hablamos en el balance de carbono entre los que capturan, los procesos que capturan carbono y aquellos que emiten carbono, acá tenemos el proceso que nos saca la plata del bolsillo y de dónde viene el retorno a ese bolsillo. El retorno principal es justamente el no retorno. ¿Con esto a qué me refiero? Que hay barreras que se establecen, que ya existen, que me van a impedir acceder a mercados si yo no sigo estos caminos. Vamos a un ejemplo sumamente claro, que es una de las... Gustavo, Gustavo. Sí. ¿Podemos ¿Sí? ir en un ratito cerrando para dejar espacio para las preguntas finales? Sí, ya termino. Dale, perfecto. La idea es esto, las barreras, ¿sí? Como el ejemplo claro del bioetanol, donde si no seguimos un camino sustentable, si no está la producción final en una normativa como la ISCC, no van a ser importados por Europa. Y los ejemplos claros, hoy está saliendo una noticia fuertísima, la Corte de la Haya le está obligando a la Shell a que disminuya sus emisiones en un 45% de acá al 2030. Todo esto lo que va a generar, y bueno, hay mucho más información, tenemos que cortar porque se ha extendido el tema,
pero piensen que no todos los procesos hoy pueden absolutamente asegurar una disminución. ¿Y cómo van a lograr esos procesos, como la Shell, como las aerolíneas, que hoy están activísimas con el tema de los bonos verdes o los bonos de carbono? Es comprando bonos de aquellos que sí pueden demostrar una disminución y generar esos bonos. Esto es una fuente de inversión, una fuente de financiamiento para nuestros propios procesos. Bueno, para terminar, Intertek es una empresa. ¿Por qué poder trabajar con nosotros? Bueno, estamos en toda la cadena, en todo el mundo, en más de 100 países, en más de 1000 laboratorios, en todo el país tenemos una experiencia de más de 130 años, 3000 auditores, más de 100.000 auditorías. La idea es acompañar al productor en este proceso. Y en algún momento no se olviden de preguntarme el cuándo, porque no lo pusimos acá, porque es importante que ustedes entiendan que estos son procesos de mediano y largo plazo. Muchas gracias y los dejo en manos de Guillermo y de los que están mediando en el tema de la presentación. Gracias, Gustavo. Excelente tu presentación. Y bueno, ahora vamos a quedarte para las preguntas. Ernesto, ¿estás ahí? Arranco con una pregunta para vos. Uno le da la sensación que acá en Argentina estamos en un territorio con poco riesgo de desertificación, y tenemos la siembra directa. ¿Alcanza solo con eso para mitigar todo lo que sean emisiones, para mejorar la captura de carbono? ¿O vos creés que todavía hay que dar más vuelta de rosca para trabajar mejor y seguir siendo mucho más sustentables que con estas solo herramientas? La siembra directa aporta dos beneficios esenciales. Por un lado, reducir la erosión del suelo, que fue como originalmente fue creada o introducida la siembra directa con ese objetivo. Y por el otro, al trabajar con muchas menos actividades agropecuarias, o labores, mejor dicho, lo que se logra es reducir significativamente las emisiones de carbono porque se usa menos combustible. O sea, cuando en lugares donde antes se usaban 7, 8 o más labores para realizar la actividad, con la siembra directa eso queda reducido prácticamente a una actividad por año. Eso significa que esta herramienta es muy importante en esos dos aspectos. Ahora no está tan claro cuál es su rol en el secuestro de carbono y en eso hay todavía mucho debate y mucha controversia. Correcto. Sabín, una pregunta para vos. Daría la impresión de que el bioetanol pone la vara muy alto en cuanto a normativas muy exigentes, como comentaste, 2BS, ISC. ¿Cuánto puede arrastrar todo lo que tiene que ver con bioetanol, empujando al resto de las mesas y al resto de los cultivos como para tener mucho más fortaleza a la hora de las mediciones? Y la otra pregunta que te quería hacer relacionada con esta, acá dentro del grupo y muchos productores en Argentina están usando algunas certificaciones como RTRS en soja. ¿Qué se puede agrupar de todo lo que se está utilizando actualmente como para aprovecharlo más dentro de lo que es el programa de carbono neutro? Sí, con respecto a lo que son biocombustibles, o sea, no solamente bioetanol, sino también el biodiesel, ¿sí? O sea, incluyendo otros cultivos. Obviamente que la Directiva de Energías Renovables en Europa, desde el punto de vista regulatorio, nos deja ver hacia dónde vamos. Europa es a nivel regulatorio un first mover, ¿no? O sea, nos dice hacia dónde se está yendo el mundo porque por una política espejo el resto de los mercados empiezan a implementar lo mismo. Y además Europa lanzó el año pasado, que como bien se mencionaba, el tema de la pandemia, de alguna manera yo creo que no puso en freno al tema de la sustentabilidad, sino que de alguna manera lo aceleró, es un catalizador porque nos estamos dando cuenta de cuánta incidencia tenemos sobre la biodiversidad y cuánto incide la pérdida de biodiversidad sobre nuestra vida, sobre el planeta.
Entonces Europa lanzó lo que se llama el Green Deal, en donde establece que este tipo de requerimientos que hoy por hoy están vigentes para lo que son principalmente los bios, lo vamos a tener para el resto de todos los productos agroindustriales y todos los otros productos y servicios industriales en general. Con lo cual nos está poniendo una vara muy amplia. Hay una estrategia que se llama el Farm to Fork, específicamente, en donde dice que va a acompañar en todos los alimentos lo que es la etiqueta nutricional a lo que es una etiqueta de desempeño ambiental. Y dentro de lo que es el desempeño ambiental, ampliar al concepto de sustentabilidad, donde ustedes bien saben, no solamente incluye lo ambiental, sino también lo social, más allá de lo económico, obviamente, en donde lo social hace a lo que son la dificultad hoy por hoy en los estándares de sustentabilidad, digamos, un punto muy importante también a considerar. O sea, es lo que uno dice, por ejemplo, ISC y 2BS lo habla de una manera muy liviana, pero cuando uno empieza a ver, o RTRS, qué principios se encierran, obviamente lleva a un cambio de paradigma productivo y a pensar de que no existe una forma de producir si no es desde el punto de vista sustentable. Así que, nada, ahí yo me sumo a esto de que digamos, el no retorno es el principal retorno de subirse a este tipo de sistemas productivos en donde la agricultura climáticamente inteligente es un must, ¿no? Así que yo creo que sí, desde el punto de vista regulatorio, hasta China inclusive hoy por hoy está regulando en la materia, cuando antes se consideraba que China estaba a años luz de subirse a los compromisos vinculantes medioambientales. Así que lo vamos a ver más seguido. Estados Unidos también, con la nueva administración, también establece un escenario totalmente distinto. Así que, nada, nosotros desde la Argentina estamos en este tren, quizás un poco en las primeras estaciones, pero si cruzamos a Uruguay o si cruzamos a Colombia o a Brasil mismo, dentro de la región, o mismo Chile, que exporta bonos de carbono dentro de su cancillería, está subida una dinámica que tenemos que subir también. Así que a nivel global, ni dejar de pensarlo. Por otra parte, desde el programa, lo que nosotros hacemos y decimos siempre es que nosotros no queremos duplicar cosas que ya existen. O sea, no tenemos interés, porque nosotros consideramos esto de cuánto nos sale todo esto desde un país en desarrollo como es la Argentina, donde la escasez de recursos hace la implementación de las prácticas. Obviamente tenemos que ser muy eficientes. Entonces lo que nosotros hacemos generalmente es barrer toda la información disponible que hay a nivel sectorial, barrer los estándares, ¿sí?, que estén obviamente vigentes en la cadena. En el caso de oleaginosa se trabajó con ISC, 2BS y RTRS, y ver qué puntos de contacto tienen específicamente para lo que es el objetivo hoy, el programa, que es carbono equivalente, ¿sí? O sea, algunos puntitos de esos estándares nos van a servir para nutrir y están alineados dentro de la metodología de cálculo para quienes ya implementen este tipo de estándares, sepan que, bueno, esto que ustedes ya hacen ya suma, ya es un poroto más a mi bolsa de alguna manera. Pero bueno, obviamente yo creo que es importante empezar a cubrir todo esto y pensar que esto es una categoría de impacto ambiental. Estamos hablando de carbono equivalente. Piensen que Europa está hablando de lo que es la huella ambiental, que tiene más de 14 categorías de impacto, ¿sí? O sea, esto se multiplica, es como un sea monkey. Pero de alguna manera lo que es importante mencionar es, una vez que nosotros nos acostumbramos y gestionamos y tenemos un análisis de ciclo de vida local, es mucho más fácil después decirle, bueno, ahora vamos por agua. Bueno, ahora vamos por deforestación, ahora vamos por biodiversidad, ¿sí? Es mucho más fácil la gimnasia después. Así que nos queda un largo camino por recorrer, pero obviamente hay mucho valor que todavía no está siendo capturado. Entonces, en ese sentido hay que encontrarle la vuelta. Buenísimo. Gustavo, para los productores que nos están escuchando, ¿qué sensación tenés vos o tienen ustedes desde Intertech para estos productores que recién están arrancando con todo esto y empiezan a escuchar y no quedarse afuera? ¿Vos creés que para adelante los mercados van a estar más premiando a la sustentabilidad, al que esté con las buenas prácticas, al que esté con el manual de cálculo analizando su huella y su balance, o va a haber un mercado que esté más castigando en el futuro para el que esté ajeno a introducirse dentro de este sistema? Mira, la pregunta es fantástica y me permite un poco sumar a lo que dijo recién Sabine. Estamos tremendamente alineados, Sabine, y para hacer una suma más ahí nada más, fíjense lo importante y cuán
lanzado está el desarrollo de esta línea a través de la huella de carbono, arranquemos por ese lado, o del balance de carbono, que hoy el tema de la barrera para los biocombustibles, porque no es solamente el etanol, claramente, el biocombustible se produce, hoy por hoy nosotros producimos de un material netamente agrícola, del grano, hoy usamos soja para el biodiesel, nosotros como argentinos, maíz para el bioetanol, y lo que hay certificación, hoy ISCC certifica la planta de producción, ¿no? La planta específica, tenemos casos de una planta muy grande en la Argentina que debió certificar ISCC para poder vender a Europa su bioetanol. Ahora, de ahí para arriba, hay que hacer también presentaciones sustentables que hoy son con muchos valores por default, pero ya está la norma evolucionando para avanzar sobre mediciones. Es decir, esto avanza tan fuerte que no se queda solamente con decir estimemos los equivalentes de lo que estamos usando por alguna cuestión de cálculos equivalentes. Vayamos cada vez más fino. O sea, esto es algo que no se detiene. Yendo focalmente al punto, no tengo ninguna duda de que esto va hacia arriba y que cada vez más van a tener valor. En el mercado hay dos, para hacerlo bien simple, hay como dos bonos, por decirlo de alguna manera, que no son bonos, pero hay dos certificados. Uno que es el CER, que es el certificado de las reducciones de emisiones, que son aquellos que están generando de alguna manera un proyecto o un proceso que está teniendo un balance positivo. Entonces, como está demostrando que está disminuyendo la cantidad de carbono en el ambiente, va por cada tonelada que demuestra que disminuye, recibe un bono CER. Esos bonos hace 10 años, 5 años, 7 años, no valían nada. Si hoy entran en la tendencia, van a ver que la tendencia se ha revertido completamente y ha empezado a subir el valor de ese bono. ¿Por qué? Porque existe otro pago que es el permiso de emisión. Los procesos hoy actuales en el mundo, no todos pueden automáticamente dejar de producir dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Un ejemplo claro somos los seres humanos, que nosotros no podemos dejar de respirar para no generar dióxido de carbono en el ambiente. Bueno, así todavía hay procesos. O los aviones no pueden dejar de volar por hoy. ¿Cómo van a mejorar la bajada de emisión con tecnología? Bueno, esas empresas, esos procesos que hoy todavía no pueden lograr el compromiso de reducción, pero están en el objetivo, si no invierten en la disminución de alguna manera, ya sea directamente en ellos mismos o invirtiendo en proyectos que sí generen disminución, es decir, comprando esos bonos, van a tener que pagar. Y el castigo hoy empieza a ser más caro que la inversión del incentivo de reducción. Esa tendencia no se va a revertir, porque justamente la forma que las entidades tienen para obligar, para impulsar, premiar más, o sea, que el premio sea mucho, o sea, que el castigo sea mucho más alto que el premio. Entonces, ¿qué me va a convenir a mí? No puedo reducir una Shell, una gran productora de petróleo. Yo que no puedo hoy, por mi propio proceso, la tecnología no me permite disminuir. Y bueno, ¿pago la multa? O en vez de pagar la multa, compenso poniendo dinero en aquellos procesos que generan disminución. Hay que entender que la generación de gases de invernadero no se genera para llevarlo a la cuestión producción, en un lote y se queda arriba del lote. Esto va a una atmósfera. Entonces, como el problema es un problema global, el concepto de los convenios que se han firmado fueron: vamos a tratar de hacer que si no se puede por un lado, se pueda por otro, pero que en el mundo entero, que esto se empiece a linkear para que el mundo entero actúe en un camino positivo. Así que no tengo dudas de que sumarse hoy es ir logrando una inversión que el productor mismo la va a haber visto, y ahí está el cuándo, ¿no? Es un programa de mediano a largo plazo. Hay que tener paciencia. Esto es como invertir en un plazo fijo a 30 días, no tengo mucho riesgo, la tasa es baja, la inflación me va a superar, pero es cortito. Y es invertir en otros proyectos que tienen un poquito más de riesgo, que tienen un poquito más de variabilidad hoy, pero que van con una tendencia clara
y esto está en todas las partes, lo pueden verificar, una tendencia clara en alza. Así que yo no tengo ninguna duda de que es un tren al que hay que subirse. Buenísimo. Quizás como pregunta final para los tres se viene la próxima cumbre de Naciones Unidas en septiembre y creo que va a haber muchas expectativas sobre todo los temas de sustentabilidad. ¿Qué creen que puede llegar a partir de esta nueva cumbre a afectarnos como productores en la Argentina, como agricultores y hacia dónde van estos cambios? No sé si tienen un minuto cada uno como para hacer una reflexión final sobre esto. Bueno, empiezo yo. A mí me preocupa un poco en esta cumbre que se está desarrollando, es que hay un precondicionamiento conceptual en torno a las temáticas que pueden perjudicar a países exportadores de alimentos como la Argentina, por ejemplo. Ahí claramente se perciben en documentos previos que han circulado una visión, por ejemplo, anti-ganadería vacuna. Y allí tenemos algunos problemas que sin lugar a dudas tenemos que tratar de neutralizar. Y yo creo que, digamos, quienes me han acompañado en estas disertaciones han dejado planteado con bastante claridad cuáles son las líneas que tenemos que explorar en el futuro para tratar de neutralizar esas visiones que a veces no nos benefician justamente desde un punto de vista comercial cuando vinculamos la producción agropecuaria de nuestros países con la problemática ambiental. Un poco, sí, un poco tomando lo que dice Ernesto, creo que sí, la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas lo que empieza ahora a mezclar a lo que es producir más, producir sustentable, es empezar a meterles lo que son los perfiles nutricionales y esa definición de esos perfiles nutricionales en función de también un déficit alimentario que tenemos que intentar corregir en función de los objetivos de, digamos, de lo que es hambre cero, pobreza cero. Y ahí es cuando, obviamente, todos los que estamos trabajando desde los países productores y exportadores tenemos que actuar proactivamente para que esto no nos venga en contra, como bien mencionaba Ernesto, de que de repente reemplacemos proteína animal por proteína vegetal y nos impongan un perfil nutricional, digamos, que no sabemos el criterio cultural por el cual está establecido. Entonces, acá tenemos que también nosotros como país exportador empezar a decir de que el mundo tiene un déficit alimentario que hay que cubrir y que no se puede alcanzar exclusivamente con proteína vegetal, sino que tenemos que empezar a pensar esto como un todo y no perder de vista, porque acá también se empieza a jugar la relación entre países desarrollados y países en desarrollo, junto a lo que son los compromisos dentro del Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas, en donde volvamos a pensar que no es la misma la situación de un país que no contaminó de un país que ya tiene un perfil de contaminación. Acá es más de estrategia, es más de política multilateral, pero donde, de vuelta, volvemos a lo mismo. Si no tenemos datos para alimentar la estrategia, nos quedamos de vuelta de brazos cruzados porque no tenemos una discusión válida para plantear. Entonces, como región, nos debemos saber dónde estamos parados para poder enriquecer el debate y posicionarnos proactivamente en esto y no que nos venga dado. Porque, por ejemplo, esto que mencionaba al comienzo Ernesto, de empezar a pensar de balance, bueno, es un camino que tenemos que recorrer porque hasta ahora nos dijeron solamente piensen en emisiones, nunca piensen en sumideros. Entonces, bueno, es un camino que nosotros tenemos que corregir. Lo mismo no pasa con la Directiva de Energías Renovables de Europa, donde al día de hoy no podemos modificar un anexo 5 para que se nos tenga en cuenta de cómo producimos soja en Argentina. Y tenemos que trabajar con valores por defecto que nos perjudican porque Europa está estableciendo un umbral de emisiones. Entonces, de vuelta, generar valores es en lo que tenemos que empezar a trabajar intensivamente. Bueno, yo creo que esta cumbre dispara dos cosas y me baso en lo que han dicho tanto Ernesto como Sabine. Por un lado creo que claramente no podemos, uso la frase que usé en algún momento, entre lo ideal y lo real. Acá lo político, lo comercial, lo estratégico no va a desaparecer nunca.
sea, es parte de un trabajo en el que nosotros como país, nosotros como región, no nos podemos quedar fuera de la mesa de discusión, porque si no simplemente vamos a aceptar normas y aceptar directivas, y no siempre esas directivas nos van a llevar hacia el lado que más nos conviene, o por lo menos que no nos lleven para el lado que más nos perjudica. Entonces, está clarísimo, esta cumbre va a disparar y tiene que disparar principalmente la conciencia de la importancia que tiene que entidades propias conscientemente trabajen para que esos conceptos o esas directivas no terminen siendo un boomerang que nos corte la cabeza, o por lo menos que nos ponga un no retorno adicional. Pero por otro lado, hay una parte que me toca mucho a mí, que es el tema de lo que menciona Sabine sobre el déficit alimentario mundial. Y aquí hay una parte muy importante que también nos toca jugar, y nos toca jugar en serio, no desde afuera. No es lo mismo dar de comer que alimentar. Es una enorme diferencia. Si nosotros nos subimos correctamente al debate de la cuestión nutricional, defendiendo obviamente la lógica de que si yo necesito proteína en el mundo, no voy a dar abasto nada más que con vegetales, tengo que usar todas las fuentes posibles, pero por otro lado eso tiene que disparar la conciencia nuestra de que debemos producir no solo cantidad, sino también calidad. Y ahí es donde se tiene que disparar el concepto de invertir en el desarrollo nuestro interno, y está todo íntimamente ligado con el tema de huella de carbono, o mejor dicho, balance de carbono. ¿Por qué? Porque meterse en el proceso ese, el simplemente meterme en ese proceso me ayuda a mejorar todo, porque me tengo que preocupar de cada parte. Y la calidad es algo fundamental. El mundo necesita alimentarse, no solamente comer y llenar la panza. Entonces acá hay dos factores fundamentales. Uno es el plenamente estratégico, netamente 100% de acuerdo con lo que han planteado, que nos puede jugar en contra y tenemos que ser cuidadosos, con algo que nos da una oportunidad para empezar a mejorar no solamente los procesos por cuestiones ambientales, sino por lo que el mundo necesita. Nosotros tenemos una capacidad enorme de poder potenciar nuestra producción proteica, por decir un nombre que hoy, o un nutriente que hoy está candente en todo el mundo. Y ahí es donde tenemos que focalizarnos. No solamente volumen, sino también calidad. Bueno, la verdad que excelente. Tenemos que ir cerrando porque se nos hizo un poquito más largo de lo que pensábamos. Yo solamente quiero hacer una reflexión final, que es, creo que en Argentina el productor agropecuario hace bien las cosas, estamos en un territorio privilegiado, somos un país netamente exportador de materia prima y cada vez con mayor valor agregado, pero me parece que lo que nos está faltando es medir. Me parece que el productor tiene que empezar tranqueras afuera y tranqueras hacia adentro, empezar a capturar toda esta información y empezar a realmente medir eficientemente. Y creo que las empresas proveedoras de agroinsumos en Argentina también tienen que ayudar mucho más en ese camino, ¿no? Me parece que desde ese lado también tiene que haber una comunión para tener, y por qué no, en vez de empezar a importar algunos factores que los estamos extrapolando de afuera, tener una marca propia, ¿no? Que nos identifique con el folclore argentino y que tenga poder de captura de información valiosa que se genere desde nuestro propio país. Así que bueno, ojalá que lo podamos hacer. No sé si alguno quiere hacer una reflexión final con respecto a este último punto que pongo como para ir cerrando la reunión. No, yo creo que está más que claro. El productor siempre ha sido y le ha puesto muchas ganas, y yo lo que creo es, sin indicadores y sin objetivos, no hay forma de evaluar lo que hacemos. Es así de claro. Y no solamente, lo único que diría es, no solamente en lo que hago a nivel agrícola, sino en todos los conceptos de la vida y del proceso y del trabajo. O sea, si no tengo indicadores claros que me permitan evaluar lo que he hecho, no hay forma de saber si realmente lo hice bien y cuánto beneficio o no beneficio me dio.
En esto Ahí un tiene que poco. contribuir, perdón, Sabine, No, no, todo adelante. bien, Ernesto. No, no, adelante, adelante. No, ahí un poco para completar a Gustavo, es importante mencionar que dentro de las mesas sectoriales, dentro del programa, lo que estamos buscando es esto, ¿no? Exactamente esto, que todos participemos. No necesitamos solamente al exportador, necesitamos a la planta, necesitamos al acopio, al transportista y a los productores primarios, porque los productores primarios hoy le están sacando una foto por defecto, están completando una declaración de 2BS, por ejemplo, que lo que dice es una expresión de buena voluntad de alguna manera. Nosotros necesitamos que ustedes tengan valores propios y que se diferencien entre ustedes en función de su desempeño ambiental, porque eso va a tener el retorno, digamos, que están buscando. Y por otra parte, de lo que mencionabas de la parte de los insumos, algo que es muy interesante a nivel del programa es que, por ejemplo, si vos mirás la nómina de las empresas que están dentro de la mesa de maíz y de sorgo, tenés a los principales oferentes de insumos de la Argentina involucrados y financiando estas herramientas. ¿Por qué? Porque ellos están viendo la necesidad de generar valores propios y tenemos tanto empresas privadas como públicas. Entonces, de esa manera es, bueno, ese ecosistema del programa está empezando a dar sus frutos y es necesario, o sea, yo les digo de vuelta, estamos intentando buscar desde una manera eficiente, dividimos los costos, va solamente a costos el programa, se trabaja, se transfiere, se generan herramientas que después son gratuitas, porque estamos subrayando en esto la necesidad de generar valores propios, ¿sí? Y de involucrar a punta toda la cadena. Bueno, además de lo dicho, yo creo que hay que involucrar, y esto es esencial, al sistema público de ciencia y tecnología, que son quienes tienen los laboratorios, tienen la capacidad de medir, tienen las metodologías, y yo creo que en esto hay que priorizar el uso de recursos en esa dirección, para que nos hagan los aportes esenciales, sobre todo en aquellos componentes o en aquellas mediciones que claramente requieren metodologías más sofisticadas. Tocaste un tema, Guillermo, que da para una hora larga más de charla, porque es Sí, justamente sí. el desarrollo de la tecnología para poder realmente realizar mediciones. Pasar de lo de default a mediciones reales. Ese puente es maravilloso. Es Sí, pura innovación. y la sensación de que hay un mercado de carbono que está muy activo, con bonos Sí. que son accesos a créditos blandos, que la agricultura en general no la está aprovechando, y mucho menos la agricultura de nuestro país, ¿no? Que con tanta necesidad de crédito, quizás es hora de empezar a ver que hay una oportunidad muy grande por ese lado y que nos encuentre cada vez más preparados como para poder hacer usufructo de eso, ¿no? Sin dudas. Mira, a veces la gente no observa detalles. Comprar un pasaje de avión de algunas aerolíneas y metete en el detalle del costo y vas a ver ahí que en algunas aerolíneas el pasaje es más caro porque le están cobrando al usuario lo que le cobran a ellos por las emisiones que tiran. O sea, es real lo que ocurre. No es no real. Y lo sufre el consumidor. Lo que pasa es que el consumidor no entra en el detalle. Hay de esos, hay miles de detalles. Es muy apasionante el tema. Y también a nivel financiero hay que empezar a acostumbrarse de cuando uno va al banco y lleva digamos, el balance contable, bueno, cada vez más el balance ambiental, digamos, un reporte de sustentabilidad alineado a diferentes indicadores, empieza a ser un documento más. O sea, es como, no sé, la carta societaria o el registro a nivel AFIP, bueno, te van a empezar a pedir el balance para alcanzar determinado financiamiento básico. Hoy en la banca argentina ya hay líneas en este sentido y son mucho más, digamos, positivas que el resto de las líneas y significan nada más un ajuste. Es como, bueno, ordenemos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien, de manera que le sirva al siguiente eslabón. Ya tenés letra para la próxima reunión, Guillermo. Sí, bueno, la verdad que me quedaría hablando con ustedes todo el día, pero se nos hizo el mediodía, así que agradecerles un montón. La vara del Foro Tecnológico Magua quedó muy alta, así que bueno, es por culpa de ustedes. Les agradezco un montón que la colaboración que han tenido y les mando un abrazo muy, pero muy grande. Igualmente, muchas gracias. Chao, Un a placer, Sabina. cuidarse. Un placer. Hasta Igualmente, hasta luego. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Chao, muchas Gracias a gracias. todos. Muy bueno.